10. Michel Lotito. Según el libro Guinness, el ciudadano francés Michel Lotito, nacido en 1950, es conocido en todo el mundo como el Come-Todo, por ser capaz de ingerir y digerir vidrio y metal sin mayores problemas. Los médicos que le han examinado creen que es capaz de digerir 900 g de metal diarios. Desde 1966 se ha comido, delante de testigos, cosas tan variadas como 10 bicicletas, 1 carrito de supermercado en 4 días y medio, 7 televisores, 6 lámparas de techo y 1 avión ultraligero. 9. Yoshiro Nakamatsu. En 1948 el inventor japonés de 20 años Yoshiro Nakamatsu, también conocido como Dr. Nakamatsu, que ahora lleva unos 3.000 inventos a sus espaldas, un récord, comenzó a pensar en una manera de reducir el ruido de fondo, y el tamaño, del disco de su música favorita, la Sinfonía N5 de Beethoven. Experimentó con madera fina tomada del refugio antibombas que tenía en el patio de atrás. En 1950, completó ese proyecto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio. El resultado: un disco flexible y una unidad para leerlo mediante sensores magnéticos y fotodetectores. Fue patentado en 1952. A finales de los 70 IBM llegó a una serie de acuerdos no exclusivos con Nakamatsu, que ya lleva 16 patentes concedidas a IBM, otro récord cuando empezó a manufacturar sus sistemas de discos flexibles. 8. David Allen Bowden. David Allen Bowden es un ciudadano americano quien fue electo Papa Michael I por un cónclave de 6 personas, católicos sedevacantistas, argumentando que las elecciones de los últimos 6 papas es inválida porque todos ellos fueron modernistas. Los sedevacantistas arguyen que si el colegio de cardenales no elige a un papa válido, los católicos comunes pueden hacerlo bajo el principio de epiqueia, equidad. Actuando bajo esta idea, David Bowden fue electo papa por 6 personas en 1990, incluyéndose a sí mismo y a sus parientes. 7. David Icke. David Icke es un exjugador de fútbol quien se ha convertido en un investigador a tiempo completo sobre quién está dominando al mundo: los reptiles. Sostiene que el mundo está dominado por un grupo llamado la élite. Una raza de reptiles humanoides, conocida desde tiempos ancestrales como una hermandad babilónica, de la cual desciende mucha gente prominente, incluyendo a George W. Bush, puede ser, la reina Elizabeth II, y Chris Christopherson. Lleva escritos más de 15 libros sobre el tema. 6. Lal Biari. Lal Biari lleva muerto 20 años. En 1975 acudió a un banco para retirar un depósito. Los empleados del banco le informaron amablemente que no podían acceder a su solicitud, ya que estaba legalmente muerto. Un tío suyo, mediante sobornos, lo había declarado como tal para apropiarse de sus tierras. Comenzó entonces la batalla para demostrar que estaba vivo. La correosa burocracia india no se lo puso fácil. Durante años el señor Biarri intentó atraer publicidad para su caso, organizó su propio funeral, solicitó personalmente una pensión para su viuda, intentó ser detenido y procesado y llegó a presentarse a las elecciones presidenciales de la India que perdió frente a Rajiv Gandhi. Llegó incluso a cambiarse el apellido, añadiéndole la palabra Amritad, muerto. Firmaba sus cartas como el difunto señor Biarri. 5. Matayoshi Mitsuo. De acuerdo a su programa, Matayoshi no solo viene a producir el juicio final y universal, sino que también va a hacerlo dentro del régimen político y social actual. Para lo cual quiere ser, primero, primer ministro del Japón, para que luego las Naciones Unidas se dignen a ofrecerle la Secretaría General, desde donde gobernará al mundo entero mediante ambos poderes, el religioso y el político. Matayoshi Mitsuo se ha presentado a varias elecciones pero nunca ha ganado. Sus campañas son reconocidas por sus excéntricos métodos, como el de urgir a sus oponentes a que cometan suicidio mediante el harakiri. 4. Mehran Karimi Nasseri. Los últimos 16 años en la vida de Mehran Karimi Nasseri son toda una historia. Calificado como el caso más extraño en la historia de la inmigración mundial, el nombre de Karimi ha estado en miles de artículos de periódicos, documentales de televisión, ensayos universitarios y próximamente hasta en una película de Hollywood, y aún así sigue siendo increíble. Es iraní, profesor de matemáticas de profesión y un gran conversador. Se le puede encontrar en la terminal A del aeropuerto Charles de Gaulle, y no es que ahí trabaje. Ahí vive. La razón que lo tiene en este lugar es una nunca registrada combinación de muy mala suerte, burocracia europea y un poco de locura. 3. Shoichi Yokwei.
El 24 de enero de 1972 fue encontrado Shoichi Yokoi, el soldado japonés que sobrevivió durante 28 años en la isla de Guam, ignorando el final de la guerra. Yokoi era sastre de profesión cuando fue llamado para integrar el ejército imperial, durante la Segunda Guerra Mundial. Primero fue destinado a China, y en 1944 a la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas, Pacífico Sur. Cuando las tropas estadounidenses tomaron la isla, la mayoría de los 19.000 soldados japoneses murieron en combate y alrededor de 2.000 huyeron a la selva y se entregaron cuando Japón se rindió. Pero un pequeño grupo de sobrevivientes permaneció escondido en la selva, posiblemente porque ignoraba que la guerra había terminado. Uno de esos hombres era el sargento Shoichi Yokoi, quien se ocultó junto con 8 camaradas que fueron muriendo hasta dejarlo completamente solo. 2. Aingok. El hombre de 64 años llamado Taingok, mejor conocido como Aingok, cuenta que no pudo dormir una noche después de que le dio una fiebre en 1973, y ha contado infinitas ovejas durante más de 11.700 noches consecutivas de desvelo. No sé si el insomnio ha impactado en mi salud o no, pero todavía estoy saludable y puedo hacer las labores de la granja normalmente como otros, dicen Gok. Para probar su salud, el viejo residente de la comunidad de Ketrum, distrito de Quezon, dice que puede cargar 2 bolsas de 50 kilos de fertilizante por 4 kilómetros de carretera al retornar a casa todos los días. El más raro no por él sino por su hermano. 1. Sanju Bhagat. Sanju Bhagat es un tipo que vive en la ciudad de Nagpur en la India. Siempre vivió con su vientre grande pero nunca se había preocupado por la razón de su tamaño. Una noche de junio de 1999 comenzó a sentirse mal, tanto así, que incluso le costaba respirar y moverse con comodidad. Los doctores pensaron que se trataba de un tumor o algo similar, y estaban en lo correcto. Fue internado y durante la operación, al hacer unos cortes, una enorme cantidad de líquido cayó al suelo. Los doctores se sorprendieron al darse cuenta que al interior del vientre había órganos, pelos y huesos de una criatura humana. Un cuerpo al interior de su cuerpo. El hermano gemelo de Sanju había sido consumido por su estómago. Este caso es muy raro, y ocurre cuando un feto queda atrapado dentro de su hermano. El feto atrapado puede sobrevivir como parásito incluso más allá del nacimiento, formando una estructura umbilical que vive de la sangre hasta que crece tan grande que comienza a dañar el anfitrión, punto en el cual se debe intervenir.